Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy tenemos la visita de Bruno Bonfanti, analista económico en Ecolatina. Hola Bruno, ¿cómo te va? Hola, Gracias Gustavo. por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, de actualidad, de distintas alternativas de lo que estamos proyectando durante este año 2023 y ver cómo estás viendo la actualidad económica en líneas generales, llamémoslo así ahora. Bueno, mira, desde el inicio de la gestión Massa, nosotros venimos diciendo que la economía se encuentra atravesada por tres frentes. El frente de los pesos, donde el rollover se tiene que mantener para evitar una emisión masiva al Banco Central. El frente de los dólares, donde la escasez de divisas tensiona el esquema cambiario del gobierno. Y el frente de los precios, donde la aceleración inflacionaria no solo le come capital político al gobierno, sino que también afecta al tejido social que ya está deteriorado y incrementa la incertidumbre presente. Transversal a todo esto está el desafío de mantener constante la brecha cambiaria, mantenerla contenida porque tiene impacto negativo en los tres frentes. En este escenario, el gobierno desplegó un plan de contención, no un plan antiinflacionario, no un plan de estabilización, sino un plan de contención que tiene el objetivo de evitar un salto abrupto del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque eso puede llegar a espiralizar la inflación aún más y a agudizar la recesión económica, ¿sí? Bajo este esquema apareció la sequía más severa de los últimos años, que es un shock exógeno negativo en la oferta de dólares por 20.000 millones de dólares, ¿sí? Para que tengan una idea de magnitud, es aproximadamente la mitad del préstamo con el Fondo Monetario o 4 meses de importaciones. Y a diferencia de otros momentos, no tenemos disponible el financiamiento externo o un prestamista de última instancia para tratar de suavizar ese impacto. Ese es el escenario en el que nos encontramos hoy. Seguro. Y de ahí, bueno, tratar de más o menos manejarnos en una quietud o tranquilidad como para que esto siga el curso durante el año lo más leve posible, ¿sí? Exacto. Bueno, esta semana terminó lo que es el tema de la edición de soja, el dólar soja, ¿sí? La tercera edición, la nueva. ¿Y cómo lo ves o cómo fue la alternativa de la primera y la segunda, que fueron, creo que un poquito más activas? ¿Y cómo la ves el desempeño, ¿no? Con la comparación de las anteriores? Bueno, como vos decías, ayer terminó la tercera edición del dólar soja y gracias a un repunte en las últimas ruedas se alcanzaron los 5.000 millones de dólares. ¿Por qué digo el repunte en las últimas ruedas? Porque en la última rueda se liquidaron 1.000 millones de dólares. O sea, el 20% de todo lo que fue el programa. Si lo comparamos con ediciones anteriores, estuvo por encima de la segunda edición, pero por debajo de la primera. Ahora, también hay que tener en cuenta que fueron 33 ruedas, o sea, más que la primera y la segunda edición. Entonces, capaz para compararlo es mejor ver el promedio diario de liquidación. Y ahí nos encontramos que se encuentra en línea con la segunda edición, pero muy por debajo de la primera. O sea, aproximadamente 150 millones de dólares diarios se liquidaron en esta edición y en la primera habían sido 400. Sí. Ahora, en cuanto al objetivo, se podría decir que el objetivo inicial eran los 5.000 millones, pero en realidad ese objetivo estaba pautado exclusivamente para el complejo sojero. Nada más que para soja, no para economías regionales. Exacto. Entonces, si metemos también economías regionales en la bolsa y escuchamos las declaraciones de algunos funcionarios, uno podría estipular que el verdadero objetivo eran 9.000 millones. De acuerdo. Para evaluar eso, todavía hay que esperar a ver qué pasa con las economías regionales, porque ese dólar especial sigue vigente hasta agosto, pero con la tendencia que viene mostrando, ya con la soja fuera de juego, vemos bastante complejo que se alcance. Ahora, no hay que pasar por alto cuál era el objetivo de esta de dólar soja. Era que aparezca la oferta de dólares para poder recomponer reservas. Y capaz esta es la pata más floja. ¿Por qué? Porque mientras en la primera y en la segunda edición el campo liquidó 10 dólares, el Banco Central se quedaba con 7 de esos dólares. En esta edición, si liquidaba el campo 10, el Central se quedaba apenas con 3. Claro. Esto ayudó a cortar un poco la sangría de divisas en el MUL, claramente. Tal cual. Bueno, a raíz de eso, ¿no? ¿Por qué las reservas internacionales siguen cayendo si el BCRA compra en el MUL divisas? O sea, es un poco... Sí, suena raro, suena raro. Contémosle a la gente cómo es. Bueno, primero, cuando impactó esta sequía, previo a ese impacto, el objetivo para este año era, bueno, ¿cómo logramos acumular reservas? Ahora ya pasó de cómo logramos acumular reservas a cómo logramos retener las reservas. Claro. Entonces, es verdad, en el margen, en mayo se compraron 850 millones de dólares, se logró cortar la sangría, pero hay otras canillas por las que siguen cayendo las reservas internacionales. En el caso de mayo son 2.
Primero, el flujo neto con organismos internacionales, Sí. que fue aproximadamente 1.000 millones de dólares, hasta lo que tenemos datos, donde impactó un pago de intereses al FMI por 750. Y por otro lado, la intervención del Banco Central en el mercado financiero. ¿Por qué en el mercado financiero? En la intervención en el CCL y en el MEP, para tratar de contener la brecha cambiaria. En el mercado de contado con liquidación y del dólar MEP. Exacto, Okay. que podemos suponer que es mayor a los 1.000 o se encuentra en torno a los 1.000 millones de dólares, Bien. en base a los últimos datos. Frente a este panorama, ya en las últimas semanas se dio a conocer que el gobierno está no solo reformulando el programa con el FMI, sino que también está buscando un adelanto de los desembolsos. Una negociación que supuestamente estaría encaminada, pero acá se abre un interrogante de qué es lo que estaría dispuesto el gobierno a darle a cambio al fondo para ese adelanto de desembolsos. Y paralelamente, en la previa a esta temporada electoral, donde generalmente se intensifica la dolarización de carteras, también se encuentra negociando nuevas fuentes de financiamiento, sea inversiones en sectores estratégicos a largo plazo, e incluso mecanismos para tratar de prescindir de los dólares en el comercio exterior. Por eso está negociando con sus principales socios comerciales, China y Brasil. Tal cual. Y esa variante de utilización de los dólares, bueno, es un poco la salida, ¿no? Pero Argentina necesita dólares. Exacto. Porque si no te estás comprometiendo exclusivamente con el yuan a través de lo que es el mercado chino exclusivamente. O sea que no vas a poder negociar los yuanes hacia otro lado, ¿no? O sea, en otros países. Exactamente. Sino que realmente es para la mercadería que nosotros estamos importando. Bueno, eso es un poco la característica de lo que fueron a buscar de solución con respecto al viaje a China de parte del gobierno. Es así. Actualmente existe preocupación en el mercado, ¿no? Porque las reservas netas están en terreno negativo. Y ahí me vas a explicar algo, ¿no? ¿Qué son las reservas netas y qué significa de que sean negativas en este momento? Bueno, las reservas netas son una métrica que surge en base a los estados contables del Banco Central. A las reservas brutas que dispone la institución se le restan los pasivos en moneda extranjera. ¿Cuáles son esos pasivos? Bueno, básicamente el swap con China, Tal cual. los encajes en dólares, los DEX con el FMI, los depósitos del BIS, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuándo caen las reservas netas? Cuando se reducen las reservas brutas, pero los pasivos en moneda extranjera se mantienen en niveles constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las reservas netas son negativas, eso no quiere decir que la institución ya no cuenta con poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque tranquilamente puede utilizar los dólares que provienen de esos pasivos. Tal cual. Obviamente no es una situación muy sostenible en el largo plazo porque en algún momento van a tener que devolver esos dólares, ¿no? Y también en la misma línea, que las reservas netas sean negativas no necesariamente implica que estén utilizando los encajes bancarios. Porque pueden estar recurriendo cualquiera de los otros dólares provenientes del resto de los pasivos. Y esto es importante aclararlo, porque muchas veces cuando uno escucha reservas netas negativas o una profunda caída en las reservas, asocia eso con un rumor sobre el respaldo de los depósitos en dólares. Y que hoy en día las regulaciones macroeconómicas que se impusieron en los últimos años, más que nada después de la crisis del 2001, permiten asegurar la solidez del sistema financiero. Esto no quita que haya que seguir monitoreando el estado de situación de los depósitos en dólares y la tasa de cobertura. Tal cual. ¿Y estaremos en condiciones de recibir dólares frescos directamente o se va a hacer un préstamo para cancelar, llamémoslo así, los pasivos que tenemos y lo dan por cubierto y tiramos todo para adelante? ¿Me explico en cuanto a la alternativa de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque en realidad por eso también estamos incorporando, bienvenido la parte de ayuda, de correr los vencimientos, pero es un factor parcial de la situación que estamos teniendo. Exacto. ¿Sí? Bueno, con este viaje a China lo que buscó el gobierno es ampliar esa libre disponibilidad de swap. Exacto. De hecho, nosotros recién comentamos que no necesariamente se tienen que estar utilizando los encajes. No. Nosotros suponemos que lo que vienen utilizando son los swap, el swap. ¿Por qué? Porque en el último balance anual del Banco Central aclara esa libre utilización o utilización especial de 5.000 millones de dólares del swap. Y ahora lo que buscan es renovarlo, porque vencía en agosto, y ampliarlo. ¿Para qué? Para que, si bien las reservas netas van a estar en terreno negativo, se puedan seguir utilizando para intervenir en el mercado cambiario. Exacto. Ahora, nosotros ahora tenemos un shock exógeno que afecta la oferta de divisas. La única manera de solucionarlo es o fomentando una mayor oferta de divisas, sea con mecanismos similares al dólar soja, o restringiendo más la demanda. Estamos viendo una mezcla de ambos hoy en día. Sí, en cierta forma ahí está la situación, ¿no? Con respecto a esto. ¿Cómo te imaginás el dólar, el oficial, de acá a fin de año?
Bueno, la verdad es que la complejidad que pone este frente de los dólares y el atraso cambiario acumulado en los últimos años limita bastante los márgenes de maniobra del gobierno. Entonces, no le permite aplicar las típicas recetas preelectorales de atraso del tipo de cambio. ¿Esto qué quiere decir? En línea con las medidas que se tomaron luego de conocer el dato de inflación de abril, van a administrar el Kroll-Impec. O sea, lo van a llevar a un nivel similar a la inflación, más o menos. El Kroll-Impec es el avance del tipo de cambio en la brecha esta que va acelerándose a poquito, pero la sigue manteniendo. Y que en mayo terminó un 7,5%. Tal cual. Entonces nosotros decimos, se va a mantener probablemente en esos niveles, todo va a depender de qué pase con la inflación. De acá a fin de año vemos un tipo de cambio que va a avanzar en esa línea. Y en la misma línea, otro objetivo del gobierno va a ser mantener relativamente estables las expectativas de evaluación. ¿Cómo hace eso? Seguro. Interviniendo en el mercado futuro del dólar. Por eso también es que vemos que va incrementándose su posición futura. ¿Sí? En marzo eran un poco más de 200, en abril casi 2.400. Hoy en día no tenemos el número final de mayo todavía, pero probablemente ya esté por arriba de ese nivel. Y acá hay que tener en cuenta que tenés un límite que te pone el fondo, que son 9.000 millones de dólares. ¿No? Eso es un poco más elevado del pico de julio del año pasado, que fueron 7.000 millones de dólares, pero está lejos de lo que fue el pico en 2015, que eran 17.000 millones de dólares. Claro. Bueno, era otro escenario. Era otro también, escenario, claramente. Y que ahí estaba esa alternativa de poder accionar con respecto al posicionamiento que tenía que tener el país. Exacto. ¿No? Bueno, otro de los temas que preocupan es el tema de la soja, o la sequía, mejor dicho, no la soja, sino la sequía realmente, frente a este panorama. ¿Cómo ves de cara al futuro, la alternativa de la situación con respecto a esta sequía que no nos está ayudando para nada, y el futuro de esto, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad que tenés varios impactos en la sequía. Tenés por un lado el impacto en dólares, por otro lado el impacto en actividad, el impacto en precios, y tenés el impacto fiscal. Tal cual. A muchos les preocupa qué está pasando hoy en día con las cuentas públicas, y lo que estamos viendo es hay un recorte del gasto, pero lamentablemente no alcanza para suplir la caída en los ingresos. Ahora, el interrogante pasa por ¿qué va a pasar con el financiamiento? ¿Alcanzan los pesos para cubrir ese bache fiscal? Hoy tenés un riesgo país sumamente elevado que no te permite acceder al crédito externo. Tenés unos organismos internacionales que difícilmente aporten mucho más de lo que ya están aportando, y tenés una asistencia monetaria directa restringida por el fondo. Y si no es por el fondo, también está restringida por la Carta Orgánica del Banco Central. Eso sitúa el mercado de deuda en pesos como el sostén del programa financiero del gobierno. Y eso es lo que termina limitando los desvíos fiscales del gobierno. Porque en un punto extremo, si vos no tenés financiamiento, no podés tener déficit. Entonces, de una manera u otra, van a tener que apuntalar hacia un sendero de consolidación fiscal, donde, dada la caída de ingresos, hay que ajustar el gasto público. ¿Y por qué es importante esto? Porque es algo que vimos pocas veces. Este año tendríamos una recesión económica generada por la sequía, en un año electoral y con una caída del gasto público. Eso solo lo vimos en 2019. Exacto. Eso es... Únicamente en 2019. Y hacia adelante lo que uno puede esperar es, como dijimos, el objetivo principal del gobierno es evitar un salto del tipo de cambio. Hoy, la sequía, el fomento de la oferta de dólares y la restricción a la demanda de dólares te dan como resultado mayor inflación, un menor nivel de actividad y una agudización de la incertidumbre. Tal cual. Lamentablemente, más allá de los márgenes que ponga el acuerdo con el fondo, es la misma realidad la que le pone los límites al gobierno. Entonces ya no puede practicar las típicas recetas preelectorales, no puede hacer un atraso tarifario, no puede llevar adelante un atraso cambiario. ¿Sí? Tal cual. En base a esto, también está qué va a pasar, ¿no? Está haciendo, el Estado está haciendo una reducción del gasto, por lo menos lo va tratando de achicar, pero ¿eso alcanza realmente como para poder encontrarnos en una situación y que no habría que mantenerlo, o realmente hacer un esfuerzo mayor para que las cuentas se equilibren más rápidamente? En el primer cuatrimestre el gasto ya casó en términos reales un 7%. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los ingresos cayeron un 13%.
Entonces, eso te llevó a un 0,6% del PBI de déficit primario. Si vos partieras de un 2,4% de déficit primario que tuviste el año pasado, te diría, para llegar al 1,9% del fondo tendrías que ajustar el gasto un 0,5% del PBI. El problema es que el punto de partida inicial en realidad es mucho más alto. Sí, el déficit inercial es un 3,5%. ¿Por qué? Porque tienes una caída en los derechos de exportación, tienes una menor recaudación por la menor actividad económica y por las restricciones a las importaciones, y ya no contás con esos recursos de la contabilización de la colocación de deuda en instrumentos indexados que te permitía utilizar el fondo el año pasado. Entonces, con unos ingresos que te van a jugar en contra, no te queda otra que ajustar el gasto. ¿Cuánto? Un 1,6% de PBI si mantienen este 1,9%. Va a depender de qué pase con la meta fiscal. Pero de vuelta. ¿Se va a cumplir la meta fiscal con esa reducción? Y con este 1,9 tendría que ajustar un 1,6% de PBI el gasto. Ahora, la cuestión no pasa únicamente por el acuerdo con el fondo, sino por el financiamiento. Depende del mercado de deuda en pesos, básicamente. Bien, en el financiamiento, ¿cómo están las licitaciones del Tesoro en este momento? Porque, ¿qué evolución le estás viendo con estas características? Mira, más allá de la volatilidad del escenario actual, los últimos resultados son relativamente positivos. El rollover en mayo fue del 147%, fue un financiamiento neto de 500.000 millones de pesos. Es un poco más alto de lo que venía haciendo, en abril fue 124, e incluso lograste extender plazos. Colocaste deuda en abril y en mayo, deuda a 8 meses cuando lo venías haciendo a 4. Ahora, la contracara es una mayor parte de deuda indexada, de hecho casi la totalidad de lo adjudicado está indexado, y un mayor financiamiento contra liquidez bancaria. 1 de cada 5 pesos que captaron fueron contra liquidez bancaria. Bien. Por eso también es que esperamos que ahora hagan un canje. De hecho, ya se está anunciando que hay negociaciones para implementar un canje, no solo para reducir los vencimientos de deuda en los próximos meses, sino también para darle salida al Banco Central. Que el Banco Central está interviniendo en el secundario para facilitarle las licitaciones al Tesoro, para facilitarle conseguir ese financiamiento, y al mismo tiempo para evitar un episodio de crisis como el que se vio a mediados del año pasado. Claro. Bruno, el tema de inflación, ¿cómo lo estás viendo en la evolución de lo que está sucediendo o cómo va a seguir en el corto plazo la inflación? Bueno, nosotros vimos el 8,4 de abril, inesperado por el mercado. Para mayo esperamos un número un poco más cercano al 9, no solo por el impacto rezagado del salto de la brecha a fines de abril, sino también por el impacto del ajuste de las tarifas, ¿no? Pero bueno, de vuelta, si se acelera la inflación, no solo le come capital político al gobierno, sino que come tejido social en una pobreza que ya ronda el 40% y además da una mayor inestabilidad en el escenario. Lamentablemente, llegar a las PASO o llegar al fin de mandato sin un escenario disruptivo, sin un salto del tipo de cambio oficial, te termina condicionando la gestión del gobierno que viene. ¿Por qué? Porque acumulas desequilibrios. Por esa razón, lo más probable es que el gobierno que venga tenga que aplicar un plan de estabilización para lograr estabilizar a largo plazo la inflación. Probablemente en corto plazo no lo logre, pero a largo plazo va a apuntar a eso. Ahora, más allá de que todas las políticas que aplique el gobierno ahora terminarían condicionando al gobierno que viene, la verdad es que las herramientas son escasas. La reputación y la credibilidad de un gobierno que está terminando tampoco ayuda mucho y no le quedan muchas más alternativas al gobierno para aplicar. Es bastante complicado. Bueno, la última pregunta que te iba a hacer, por lo menos, o comentámela, es ¿qué esperás para lo que resta de este año, ¿no? O sea, con un plano de cara a elecciones y de toda la situación que estamos viviendo. Bueno, como veníamos diciendo... Vamos con fuerza, ¿no? O sea, claro, sí, vamos a tratar de ser optimistas. Ahí está. La estrategia del gobierno está limitada por estas escasas herramientas. Y con el pasar de los meses, más allá de la estrategia que aplique el gobierno, también entra en juego el incentivo político-electoral. ¿Por qué? Porque hay que escuchar las propuestas económicas de los candidatos, hay que ver cuál es el resultado de las PASO, y ante un eventual resultado de los PASO hay que ver qué pasa con la postura del gobierno y el ganador de las PASO. ¿Una postura de cooperación o no? Entonces, con el correr de los meses, cada vez va tomando más importancia ese aspecto y va a terminar condicionando lo que es la trayectoria de la dinámica económica y política hasta fin de año. Claramente, esperamos que todo salga bien. Seguro. Y que la herencia para el gobierno que viene sea dentro de todo manejable, pero venga quien venga, lo más probable es que tenga que aplicar un plan de estabilización para solucionar estos desequilibrios macro. Tal cual.
Tal cual. Bueno, Ahora, si se logra eso, la verdad, Argentina tiene un potencial enorme en un montón de sectores estratégicos que podría llegar a incluso potenciarlo más. va a haber también... Tema agro, minería. Exacto, eso te iba a decir, ¿no? Todo lo que está de cara a la producción interna del país puede estar el próximo año con una alternativa de vaca muerta, de que no haya sequía, que es probable, que esté mejorando el clima en toda la zona, y eso provoque una mejora a nivel estructural para toda la economía de la República Argentina. Exacto, va a haber que atravesar la tormenta. Exacto. Básicamente, una vez que atravesamos esa tormenta, Argentina tiene muchas potencialidades. El problema está en que hay que atravesarla. Sí. Hay que seguir tirando para adelante y no hay marcha atrás acá. Exactamente. Bueno, Bruno, te agradezco mucho que me hayas acompañado y seguramente nos estaremos viendo en el transcurso del año para seguir la evolución de toda la evolución económica que tiene el país. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Yo te agradezco mucho por haberme acompañado. Por favor. Bueno, a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.